Hola, buenos días. Buen día. Vamos a dar paso a la última sesión de formación en relación a los indicadores, este seminario de indicadores de productividad de los proyectos que hemos organizado en relación al eje 3, la protección del medio ambiente y promoción de eficiencia de recursos y adaptación al cambio climático. Y yo creo que estaríamos ya todos. Almudena, ¿queda alguien más? Estamos, de momento perfecto. Estamos. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos los participantes. Buen día. Vamos a abordar, como decía, nada más abrir la sesión, una formación específica que hemos preparado en relación a los indicadores de productividad de los proyectos para ayudar a todo el mundo a completar estas informaciones, estos datos, lo mejor posible. Como saben, todos han recibido una comunicación en la que se ha indicado que deben de cumplimentar los indicadores de productividad de cada proyecto el beneficiario principal antes del 31 de enero de este año, como se viene haciendo habitualmente. Muchos ya habrán hecho este ejercicio en años anteriores, otros a lo mejor es la primera vez, pero es importante tener en cuenta que hay que seguir una serie de pautas, unos criterios, porque es una información que hay que consolidar luego en un informe anual del programa que se envía todos los años a la Comisión Europea y en la que, conforme a ello, pues somos evaluados para ver si alcanzamos los objetivos y los datos y los valores previstos e indicados. Para ello, hay unos documentos de ayuda que seguramente ya conocen. Por una parte, la guía de cuantificar los indicadores de productividad y, por otra parte, la ficha 18 de la guía Coopera, que está disponible en la página internet. La estructura del seminario es que vamos a dar primero la palabra a la autoridad de gestión, a Belén Muñoz, para que nos dirija unas breves palabras y luego pasaré la palabra a Miguel Lázaro, técnico gestor de proyectos de la Secretaría Conjunta, para que presente una breve explicación de unas informaciones generales sobre los indicadores y unas explicaciones sobre la interpretación y los criterios específicos de los indicadores concretos de este eje del programa de medio ambiente. Asimismo, vamos a incidir en los errores frecuentes para dar aquellos consejos que pueden ayudar a que esto sea realizado de la mejor manera posible. Y por último, abriremos un turno para dudas, preguntas, consultas que puedan tener en relación a este tema. Para organizar de la mejor manera posible las preguntas, rogamos que por favor, a medida que vayan teniendo consultas a realizar, las escriban de una manera lo más breve y clara posible en el chat. Y luego iremos ordenadamente, a medida que se han ido escribiendo, pasando a intentar dar respuesta a todas aquellas consultas que tengan al respecto. Vale, bueno, pues yo creo que como introducción y contexto esto es lo que les quería decir. Voy a dar la palabra a Belén Muñoz. Belén, ¿nos oyes bien, por favor? Sí, os escucho perfectamente. Estupendo, Bueno, pues tienes la palabra. Gracias, Elena. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, quería daros la bienvenida a este seminario en nombre de la Autoridad de Gestión. Quería pedir disculpas en nombre de Carmen Hernández porque a ella le hubiese gustado estar en este seminario, pero tiene otros compromisos. Y bueno, hablando de la temática de este seminario, para el programa son muy importantes los indicadores.
porque por un lado sirven para corroborar que se está cumpliendo el marco de rendimiento aprobado y por otro lado sirven para que la comisión pueda evaluar cómo el programa contribuye a los distintos objetivos y políticas europeas. Así que es muy importante seguir las instrucciones para su cálculo para no mandar los datos con errores. Bueno, sin más, no quiero quitar más tiempo al secretariado, a Miguel, para que os explique cómo se tienen que hacer correctamente los cálculos y nada, espero que sea muy provechoso para todo el mundo este seminario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Belén, por tus palabras. Vamos entonces, como decía, a lanzar la presentación, que estará luego, aprovecho para decir, que junto con los dos documentos que hemos dicho de los indicadores, estará disponible también en nuestra página internet luego, tanto la presentación que vamos a proyectar ahora, que Miguel va a ir explicando, como la grabación de esta sesión para aquellos que no hayan podido oírla o que deseen repasarla para tener en cuenta todas las informaciones que vamos a ver. Insisto, por favor, en que aquellas personas que no se han identificado con el código del proyecto y su nombre, que se redenominen para que podamos completar correctamente la lista de participantes. Muchas gracias a todos y Miguel, tienes la palabra, por favor. Bien, muchas gracias, Elena. Gracias, Belén. Pues nada, os voy, antes de empezar, quería comentar un poco, aunque ya lo ha adelantado Elena, más o menos, en qué va a consistir la presentación y cuál es el objetivo de la misma, ¿no? Que no es otro que intentar que estos informes, ¿no?, de indicadores se presenten de la mejor manera posible. Para ello, pues, hemos estructurado esta presentación en, digamos, una parte inicial que puede ser común a todos los proyectos, ¿no?, porque son aspectos generales a tener en cuenta tanto en la cumplimentación del informe como en la cuantificación de los datos. Y luego habrá otra parte de la presentación en la que ya nos vamos a centrar más en cada uno de los indicadores que contribuyen a este eje, explicando un poco, pues, qué es lo que mide, cómo lo pretende medir cada indicador, cómo se mide, cómo se justifica y también hemos extraído una serie hemos tratado de tipificar una serie de errores comunes en la cumplimentación del informe de indicadores de cada uno de estos indicadores. Antes de empezar, quería resaltar que el título de indicadores de realización se refiere a la traducción en portugués que aparece de indicadores de productividad, el término indicadores de productividad en los textos de la Comisión Europea, ¿vale? No quiere decir que sean indicadores de realización o sea otro tipo de indicador, sino que todo el seminario versa sobre indicadores de productividad, ¿vale? O sea, siempre va a aparecer la palabra realización, que a veces a lo mejor a nuestros amigos portugueses les puede parecer un poco extraña, porque es verdad que la palabra productividad es más común, pero es la traducción que se ha dado oficial, digamos, entonces el término que utilizamos. Bien, pues una vez aclarado este aspecto, pues ya entramos de lleno en la presentación. Comentar un poco en qué consiste, qué son los indicadores de productividad. Recordar básicamente, ¿no?, porque son aspectos que probablemente ustedes ya sepan. Se trata de una cuantificación objetiva directa que es resultante de las acciones que realizan los proyectos. Estos indicadores están relacionados con el tipo de acciones, de actuaciones que se realizan en los proyectos en cada una de las prioridades de inversión. O sea, lo que se pretende es que cada indicador va asociado a una prioridad de inversión porque se entiende que las acciones que se financian en esa prioridad pues contribuyen de forma directa a la cuantificación de ese indicador. Y luego quería también hacer hincapié o destacar un aspecto relevante que a veces causa confusión, y es la diferenciación entre entregables e indicadores de cuantificación de productividad.
A veces podemos interpretar que los entregables y los indicadores de productividad son lo mismo, cuando en realidad no es así, o por lo menos no siempre es así. Digamos que la cuantificación de los indicadores de productividad puede realizarse a través de entregables en determinados casos, depende del indicador. Hay ciertos indicadores en que los entregables del proyecto pues sí que podrían cuantificarse o considerarse como para la contribución al indicador de productividad, pero en otros casos no. Sería simplemente documentación del proyecto que aunque esté relacionada en parte con los indicadores de productividad, no quiere decir que se pueda cuantificar para el indicador. Una vez aclarado esto, pasamos a comentar por qué son importantes los indicadores de productividad. Ya lo ha adelantado antes Belén, ¿no? Básicamente pues porque nos permiten verificar desde el programa el progreso en la ejecución física de los proyectos. Ustedes bien saben que en la gestión diaria del proyecto pues se pueden estar realizando acciones, se llevan a cabo actuaciones, eventos, contrataciones en el marco del proyecto que a lo mejor se realizan antes de que sean pagadas. Y ya no vamos a hablar cuando ese gasto entra en el circuito financiero del programa, ¿no? Entonces, a veces pasa un importante periodo de tiempo entre que se ejecuta la acción, por así decirlo, hasta que ese gasto entra en el circuito financiero. De esta manera, a través de los indicadores de productividad, nos permite a nivel medir el impacto global del programa y, sobre todo, defender en el informe anual de ejecución que el programa tiene que presentar a la Comisión Europea cada año, pues que aunque la ejecución financiera a veces no sea la esperada, pero eso no quiere decir que los proyectos no estén avanzando, no quiere decir que los proyectos no estén haciendo cosas, ¿vale? No estén ejecutando. A través de los indicadores de productividad, de estos datos, pues podemos demostrar que efectivamente los proyectos sí que están haciendo cosas y avanzando. Y luego también son muy importantes porque estos indicadores nos permiten evaluar el marco de rendimiento, que no es más que una serie de valores que fueron establecidos en el programa para cada uno de los indicadores y que se deben alcanzar, ¿de acuerdo? Cuando estos valores que se han previsto alcanzar no se alcanzan y este incumplimiento, digamos, es grave, pues el programa puede ser sancionado, ¿de acuerdo? Se le pueden suspender pagos y en ese caso, si se demostrase que algún proyecto en concreto, proyectos, han podido contribuir a ese incumplimiento de ese indicador, pues esa suspensión de pagos o esa sanción se podría trasladar a esos proyectos. ¿Cómo se cuantifican los indicadores de productividad? Pues, bueno, como ustedes saben, tenemos un documento general, global, ¿no? Que es, digamos, la base para la cuantificación de estos indicadores que nuestra guía, que está en nuestra página web y que básicamente lo que recoge pues, es un poco la definición de cada indicador y trata de establecer una metodología de cálculo única para cada uno de los indicadores. De tal manera que lo que se pretende es que todos los proyectos que contribuyan a un mismo indicador, pues midan ese indicador de la misma forma, ¿no? De tal manera que cuando nosotros presentemos esos datos a la Comisión Europea podamos defender que son datos fiables, consistentes y que básicamente que no se han mezclado peras con manzanas, como se suele decir, ¿no? Luego también ustedes recordarán que cuando presentaron la candidatura pues hicieron una previsión sobre los valores que pensaban que iba a alcanzar el proyecto. Esta previsión luego es la que se traslada a la operación, al proyecto en sí, una vez que ya es aprobado. Y esa previsión, recordamos que puede ser modificada, valga la redundancia, en una modificación del proyecto. O sea, si cuando hicimos la previsión, pues a lo mejor no la hicimos correctamente o hicimos una previsión en base a unos criterios que habrán cambiado, pues cabe recordar que esta previsión puede ser cambiada, ¿de acuerdo? Puede ser alterada. Luego también recordamos que en cada informe de actividad
de cada validación de gasto que presentan los beneficiarios, cada beneficiario tiene que informar sobre el progreso parcial que ha hecho de forma particular a la contribución de los indicadores de ese proyecto. No obstante, para nosotros a nivel de programas realmente donde extraemos los datos, digamos, oficiales a presentar a la Comisión Europea es a través del informe de indicadores de productividad que se presenta ahora, ¿no? en el mes de enero de cada año. Porque ese informe, digamos, que es el que recoge la información global de la contribución del proyecto. Cabe recordar también, bueno, cuatro aspectos básicos, ¿no? que vienen recogidos en el artículo 8.10 del acuerdo entre el beneficiario principal y la autoridad de gestión, que se firma al comienzo del proyecto, que básicamente recoge pues, bueno, quién firma, quién es el encargado o responsable de la cumplimentación de este informe, que no es otro que el beneficiario principal. La fecha máxima de presentación es hasta el 31 de enero de cada año. Lo que se presenta es la información sobre el valor actualizado alcanzado por el conjunto del proyecto hasta 31 de diciembre del año anterior. Es decir, en este año, por ejemplo, lo que habría que presentar sería la información de los datos actualizados hasta 31 de diciembre de 2021. Los datos de 2022 se presentarán en el informe del año que viene, digamos en enero de 2023. ¿Y cómo se presenta? Pues a través de la plataforma Coopera 2020, ¿vale? Sabemos que a veces puede haber incidencias con la plataforma o problemas en la firma y muchas veces nos envían el registro, digamos el PDF de que han cumplimentado el informe, pero cabe recordar que esta forma de presentación, por llamarlo de alguna forma, no es válida. La única forma válida es a través de la plataforma Coopera 2020, ¿vale? De la firma digital en Coopera 2020. Y también toda la documentación justificativa que se pueda solicitar al respecto de esta contribución de los indicadores también tiene que estar cargada en la aplicación Coopera. Bien, antes de entrar a explicar cada uno de los indicadores, cabe recordar, digamos, algunos aspectos importantes que detectamos de forma recurrente a la hora de cumplimentar este informe, ¿no? En primer lugar, recordar que los valores, hay que cumplimentar los valores alcanzados en todas y cada una de las anualidades que afectan al proyecto hasta el año de referencia. ¿Qué implica o qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este año habría que cumplimentar todos los valores, los valores de todas las anualidades de duración de cada uno de los proyectos hasta 2021. Si el proyecto empezó en 2019, pues habría que cumplimentar los valores de 2019, 2020 y 2021. ¿Que no ha contribuido en 2019 y 2020? Pues se pone cero, simplemente, y ya está. Cabe recordar que si el proyecto presentó ya informe en años anteriores, en principio los valores en esas anualidades deberían ser iguales que en este. Si se detecta un error, pues se podrá corregir, pero en principio lo que yo dije en 2019 debería ser ahora lo mismo en 2021 que dije en 2019, ¿de acuerdo? Por otro lado, recordar que en Coopera el valor total alcanzado que se muestra equivale a la suma de los valores acumulados de cada una de las anualidades. ¿Qué quiere decir esto? Porque claro, está un poco en relación con lo anterior. Si mi proyecto empezó en 2019 y yo he contribuido a los indicadores en 2019 y 2020 y así lo reflejé en informes anteriores, en este informe a presentar ahora también tengo que reflejar esa contribución, porque si dejamos el valor 0, Coopera va a contar 0. Entonces, digamos que el informe de cada año es una actualización del anterior más los datos correspondientes a la anualidad de referencia. O sea, en este caso serían los datos de 2018, 2017, 2018, 2019 y 2020 más la actualización en 2021.
Otro aspecto a tener en cuenta es que a la hora de generar el informe, cuando ustedes crean el informe en Coopera, tienen que rellenar un campo que se llama fecha de cierre de datos. Y en esta fecha se refiere a la fecha de cierre del cómputo de los datos. Es decir, la fecha hasta la cual los datos que se presentan hace referencia a la medición, en la fecha de cierre de la medición de los datos, ¿no? En este sentido, cabe decir que en este caso pues, sería 31 de diciembre de 2021, ¿de acuerdo? Esta fecha, cabe recordar que no es ni la fecha en la que se firma el informe, ni la fecha en la que se da de alta el informe, sino, como ya he mencionado antes, la fecha de cierre de los datos. Por eso es 31 de diciembre de la anualidad anterior. Y por último, en este aspecto, que lo hemos dicho antes, el informe de indicadores solo se considerará presentado una vez que se firma, ¿de acuerdo? Una vez que está firmado. En este caso, por el representante legal de la entidad con perfil de firma. Hasta que no esté firmado, aunque se hayan cumplimentado los datos, no se va a dar digamos, por presentado, y entonces no se va a poder revisar. Y ya para finalizar este apartado, pues comentar una cuestión que parece evidente, ¿no? Pero que a veces, bueno, pues se nos olvida un poquito. Y simplemente que es que los valores a cumplimentar deben ser justificados siempre, ¿de acuerdo? Incluso cuando el valor alcanzado sea 0. Y particularmente, esta justificación debe presentarse particularmente en el caso de que haya desvíos significativos entre los valores previstos o esperados y los valores finalmente alcanzados. Lo comentábamos antes, la previsión que hacemos al principio, pues puede ser que luego no sea coherente o no coincida con la realidad por múltiples factores. A veces puede ser por un error de medición nuestro, a veces puede ser porque aplicamos un criterio de imprudencia, o a veces puede ser porque ocurren cuestiones ajenas a nosotros, como por ejemplo una pandemia, que evidentemente pues, cambia todas las reglas del juego previstas, ¿no? En este sentido, no tengamos miedo en reflejar los valores reales. Y aunque esa diferencia con respecto a lo previsto sea importante, pues siempre se podrá justificar, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez hecha esta pequeña introducción, entramos ya en materia a explicar cada uno de los indicadores que contribuyen a este eje, ¿no? En primer lugar, vamos a empezar por la prioridad de inversión 5B, que tiene dos indicadores que son bastante similares, con lo cual la verdad es que la forma de medirlos y justificarlos es similar, con lo cual voy a ir, en el siguiente indicador iré un poquito más rápido porque los errores y todo es lo mismo, ¿de acuerdo? El C020 lo que se pretende medir, bueno, el nombre del indicador es la población que beneficia o que se beneficia de medidas de prevención de inundaciones. Y básicamente lo que pretende medir pues, es la población residente en los territorios donde se desarrolla o donde se desenvuelven las medidas de protección contra las inundaciones que están previstas o que se realizan en el proyecto, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mide? Bien, pues esta población debe estar, digamos, fundamentada o recogida a través de estadísticas oficiales actualizadas de población dividida entre hombres y mujeres, porque así hay que indicarlo en el indicador o reflejarlo en el indicador. ¿Cuáles son estas fuentes oficiales? Pues, por ejemplo, Instituto de Estadística, registros municipales, estadísticas de la región. Y básicamente pues, la justificación sería pues, comentar, explicar cuáles han sido los territorios contemplados donde se han realizado esas acciones y bueno, pues explicar también en qué han consistido esas acciones básicamente, ¿no? Y si fuera posible, sería interesante aportar un print screen, un pantallazo, ¿no? de la fuente de datos que se está utilizando. Cabe recordar que la fuente de datos que se utiliza debe ser lo más actualizada posible.
cuando hicimos la previsión en la candidatura, pues evidentemente a lo mejor utilizamos fuentes de un año, pues vete tú a saber, a lo mejor 2015 o 2013, del último año que igual había disponible datos en esa fecha, ¿no? Ahora convendría hacer una actualización a los datos más cercanos, a la fecha más cercana posible de cuando estamos cumplimentando el informe. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la cumplimentación de este indicador? Pues en primer lugar, contabilizar la misma población en varias anualidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, nosotros podemos pensar que a lo mejor nuestro proyecto, digamos que actúa de forma global en un territorio, o sea, no es progresivo decir, bueno, pues en el 2019 voy a hacer una acción aquí, en 2020 aquí y en 2021 en otro lado, sino que el proyecto en sí está diseñado para actuar sobre un territorio y digamos que en todos los años es el mismo territorio, ¿no? En este caso, claro, computamos o prevemos una población correspondiente a ese territorio y, claro, ahí lo que pasa es que si la población objetivo prevista, imaginemos que el proyecto quiere contribuir a una población de 2 millones de habitantes, por ejemplo. Claro, esa población pues ya estaría desde el principio del proyecto, entonces diríamos a lo mejor en 2019 2 millones, en 2020 2 millones, en 2021 2 millones. ¿Qué ocurre cuando grabamos esos valores? Pues que Coopera considera que la población son 6 millones, 2 más 2 más 2, cuando la realidad que queríamos justificar o cuantificar eran 2 millones. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Hay varias formas. Basándonos siempre en estadísticas oficiales, podemos hacer, en primer lugar, por ejemplo, yo cojo los datos de población en 2000, vamos a pensar solo con respecto al año pasado. Cogemos los datos en 2020 y yo contabilizo esos datos en la anualidad 2020. Los contabilicé. Ahora llega 2021 y tengo que contabilizar esa población en 2021, que es la misma que era en 2020. Podemos hacer dos cosas. Por un lado, lo más correcto sería buscar el dato actualizado para el año actual y lo pondríamos único exclusivamente en el año actual y dejaríamos el pasado a 0. De tal manera que solo reflejaríamos esa población en el año, digamos, en el que estamos cumplimentando el informe. Esto es una particularidad, digamos, única de los indicadores que cuantifican población, porque por su propio diseño es difícil, o sea, es una de las maneras de solucionar este problema de que no se repita la misma población. Cuando nuestro proyecto actúa en territorios diferentes en cada una de las anualidades es más fácil, porque simplemente computo en cada anualidad los territorios en los que he actuado. Si hay algún territorio común en 2020 y en 2021, solo tengo que computar una vez, obviamente, pero el resto, que son distintos, lo podría computar en la anualidad que toque. También, otra cosa que se puede hacer, que ha hecho algún proyecto, es hacer una estimación que, si bien no es 100% real, también podría considerarse válida, porque tiene una justificación, digamos, que es correcta, ¿no? Que es ellos establecer la población objetivo al principio, en un año, por ejemplo, 2019 o 2020, y vamos a imaginar 2 millones, por ejemplo, es nuestra población objetivo. Y a partir de ahí yo voy contabilizando la población en años sucesivos en función de la ejecución que voy teniendo en el proyecto. Evidentemente es una estimación, porque el que yo, por ejemplo, tenga un 25% de ejecución no quiere decir que haya llegado a un 25% de la población, pero de esa forma sí que me aseguro que no voy a repetir la misma población, porque simplemente estoy considerando una proporción de ella. De tal manera que al final, cuando sume, sí que me va a dar la población total objetivo. ¿De acuerdo? Otro error frecuente es utilizar estadísticas no oficiales o aproximaciones, sin base de justificación. ¿De acuerdo? Aquí sí que hay que ser estricto en que las estadísticas de población deben ser oficiales, como hemos dicho antes, lo más actualizadas posibles. Si hicimos la previsión con datos de 2013,
pues aunque fuese la previsión, hombre, ahora podemos intentar actualizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, no basemos la previsión o la cuantificación actual con base de datos de 2013, ¿de acuerdo? Aunque en ese momento hiciésemos la previsión con esos datos, ahora seguramente habrá unos datos más actualizados y podemos utilizar esa población, ¿de acuerdo? Otro error frecuente es utilizar distintas fuentes de datos durante la ejecución del proyecto. Esto puede ser un error o no, depende de cómo se justifique. Es decir, yo me puedo encontrar con que yo hice mi previsión y a lo mejor cuantifiqué el año pasado en base a una fuente de datos, pongamos un registro municipal, y resulta que este año pues no se han actualizado los datos de ese registro municipal. ¿Qué hago? ¿No? Pues en ese caso tenemos dos opciones. Podemos cuantificar el indicador a cero y esperar a que esos datos estén actualizados, o podemos utilizar otra fuente de datos alternativa que sí que tenga datos actualizados, pero tendríamos que recalcular los valores del año pasado, porque claro, lo que no podemos hacer es utilizar una fuente para 2020 y otra fuente para 2021. La fuente a lo largo de la vida del proyecto debe ser la misma, ¿no? para que sea coherente. Siguiente indicador, si me permiten lo voy a saltar porque es un indicador similar al anterior, es la población que beneficia, pero en este caso de medidas contra incendios forestales. Y es que tanto la forma de medirlo como la justificación como los errores frecuentes son los mismos, con lo cual creo que no merece la pena detenerse mucho más tiempo en este indicador. Ya entramos en la siguiente prioridad de inversión, que es la prioridad de inversión 6C. Disculpen. Y el indicador que contribuye a esta prioridad es el C09, aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionados. La verdad no sabemos por qué, pero este es un indicador que da muchos problemas en la medición. Y creo que uno de los principales problemas es que no nos fijamos en la palabra aumento. ¿Qué es lo que pretende medir este indicador? Pues en principio debería haberse establecido un sistema de contabilización de los lugares a los o atracciones que van a ser financiados en el proyecto, ya sea a través de obras de rehabilitación, de mejora, adecuación, porque se van a hacer actividades culturales o de promoción, etc. Habría que establecer una medición en un año base, pongamos al inicio del proyecto, por ejemplo, o cada uno en función de los últimos datos que encontremos, y una vez que tenemos el dato del año base, pues simplemente cada año vamos cuantificando el aumento en el número de visitantes. No el número de visitantes totales. Es decir, si yo en 2019, mi año base, puse que los visitantes al área donde se van a realizar las actividades del proyecto eran 100.000 y por ejemplo, en 2020, pues el número total de visitantes han sido 150.000, pues lo que tengo que cuantificar en el indicador es 50.000, que es la diferencia entre 150.000 y 100.000. No sería 150.000, ¿de acuerdo? O sea, aquí la clave es la palabra aumento. Siempre tenemos que cuantificar la diferencia con respecto al año anterior. ¿Qué ocurre, como ha pasado, que de repente viene una pandemia y lo cambia todo? Claro, evidentemente, pues el sector turístico, que es el más relacionado con este indicador, pues el número de visitantes en casi todo, creo que ha sido todos los proyectos, evidentemente ha disminuido. Por supuesto, nuestras previsiones ya pues, se han ido al garete, evidentemente en la mayoría de los casos. Y luego también tenemos a lo mejor la duda de cómo cumplimentar ese valor. Ante esta situación, la Secretaría Conjunta planteó una consulta a la Comisión Europea de cara a cómo cumplimentar este indicador, porque claro, evidentemente iban a salir unos valores pues, muy negativos y muy incongruentes a priori, pero claro, cuando te explicas que es que ha habido una pandemia, pues evidentemente está completamente justificado.
No obstante, nos contestaron que como el indicador lo que mide es el aumento en el número de visitas, se considerara el valor 0. Es decir, en vez de interpretar que estamos teniendo un descenso de visitantes, lo que se interpreta es que no ha habido aumento en el número de visitantes. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el caso de que haya habido un descenso respecto al año anterior, complementaríamos el valor 0. Es cierto que esta particularidad a nivel de medición global del proyecto, cuando hagamos, digamos, analicemos la contribución global del proyecto al final del mismo, pues claro, va a ser un poco a lo mejor incongruente, en el sentido de que si yo mido el número de visitantes que tenía en mi año base y el número de visitantes total que hay al final, pues seguramente a lo mejor ha disminuido. Sin embargo, el indicador no me va a reflejar eso porque en un año en el que descendió yo puse el valor 0. No obstante, para eso está la documentación justificativa y para eso, cuando se cumplimente el informe final del proyecto, pues se puede explicar, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que el valor que se debería grabar en la aplicación debería ser el valor 0, en el caso de que haya descenso de visitantes. ¿Cómo se justifica este indicador? Pues básicamente, bueno, ya hemos explicado una parte, debería haber un sistema de contabilización, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal, es decir, bueno, el proyecto va a actuar en estos lugares y estos lugares pues tienen un registro de visitantes al que yo puedo acceder y en función de ese registro, pues yo sé los visitantes que ha habido en cada año y calculo la diferencia. Eso sería lo ideal. Evidentemente, pues luego la realidad de los proyectos es un poco diferente. No todos los proyectos hicieron este ejercicio, incluso no todos los proyectos pueden hacer este ejercicio, porque a veces pues no hay ese sistema de contabilización, no hay ese registro. ¿Cómo se computa en este caso? Pues depende, pues busco en estadísticas oficiales, por ejemplo, digamos, los visitantes que ha habido en la zona de actuación de mi proyecto y hago la diferencia con respecto al año anterior. ¿Vale? ¿Cuáles son los errores más comunes? Bueno, lo hemos estado comentando anteriormente, ¿no? En primer lugar, no establecer un año base. O sea, siempre el cálculo, si yo lo que quiero medir es el aumento en el número de visitantes, siempre tengo que tener un año en el que empezar a comparar ese aumento. Entonces, tenemos que establecer un año base en el proyecto, el que sea, y a partir de ahí ir contabilizando el aumento en el número de visitantes. Generalmente el año base será el de inicio o el anterior al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Otro error pues, es no establecer un sistema de contabilización fiable. Es decir, utilizar datos incorrectos o aproximaciones que sobreestiman el impacto del proyecto. Claro, antes lo comentábamos, lo ideal es eso, que existiera un sistema de contabilización de registros de visitantes de los lugares que va a financiar el proyecto. Cuando no existe ese sistema, pues la alternativa que se ofrece es acudir pues, a lo mejor a fuentes de datos oficiales. Pero lo que no se debe hacer es decir, bueno, pues yo estimo que he llegado a 1 billón de personas. O que los visitantes pues estimamos que son 1 millón de personas, ¿vale? ¿Y cuál es la base de tu estimación? ¿De dónde salen esos datos? ¿No? Tiene que haber un fundamento, una justificación detrás de esa estimación o de esas aproximaciones. El tercer error común, bueno, lo hemos dicho antes, contabilizar los visitantes totales en vez de la variación en relación al año anterior. Y otro error común que, dependiendo cómo se justifique, puede que no sea un error, es contabilizar visitantes reales y visitantes virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Pues en algunas ocasiones podemos tener la tentación de computar, digamos, los visitantes que van, reales, que acuden a los lugares en donde se realizan actuaciones del proyecto y aparte, pues contabilizamos también visitantes que han accedido a la página web digamos, donde se publicita ese lugar, por ejemplo.
o computamos los visitantes que se han hecho una descarga del contenido de ese lugar. Cuidado con estas mediciones porque, claro, una cosa es que pueda ser algo aproximado y otra cosa es que aquí podemos estar realmente sobreestimando en gran medida el impacto del proyecto, porque probablemente las personas que han asistido de forma real, presencial, digamos, a esos lugares sean las mismas que se han descargado la app o hayan visitado la web, con lo cual aquí hay que ser prudente y en caso de duda de que pueda haber doble contabilización, pues mejor considerar solo uno de los dos, o bien los visitantes reales o bien los visitantes virtuales. Otra cosa es que digamos, bueno, pues es que yo no tengo visitantes reales, ¿no? Porque, por ejemplo, en la pandemia, pues no ha habido visitantes reales, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que sí ha habido, pues es que digamos que se han descargado la app de tantas personas. Entonces, ahí se podría quizás valorar computar el indicador de esa forma, pero digamos, no unir o no contar las dos formas de cómputo. Siguiente prioridad de inversión. El siguiente indicador es la superficie de hábitats que se benefician de ayudas para alcanzar un mejor estado de conservación. ¿Qué es lo que mide este indicador? Pues básicamente la superficie en hectáreas beneficiada por el proyecto a través de medidas de mejora de su estado de conservación. Estas medidas pues pueden ser de diferente índole, pueden ser iniciativas de protección de ese territorio, conservación, planificación para que un mejor desarrollo, promoción o divulgación de ese territorio. El tipo de medidas, digamos que es amplio, ¿de acuerdo? ¿Cómo se justifica? Pues básicamente indicamos qué acciones se han llevado a cabo en el marco del proyecto y la superficie afectada por esas acciones, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, voy a decir a lo mejor una tontería, pero hemos ido a un bosque y hemos replantado todos los árboles que había, porque por un incendio pues se habían estropeado y ahora pues, se está replantando toda esa área. Pues medimos la superficie del área donde se está haciendo esa replantación. ¿Cuáles son los errores más comunes? La verdad es que en este indicador suele haber pocos errores. Suele ser un indicador que se cumplimenta bastante bien porque tampoco es cierto que no tiene mucha complicación. En algunos casos hemos confundido la unidad de medida porque a lo mejor los datos a los que recurrimos de superficie no están en hectáreas, están a lo mejor en metros cuadrados, por ejemplo, y se nos olvida hacer la conversión. Entonces, claro, es una tontería, pero sí que es algo a tener en cuenta porque, claro, podemos hacer una medición pues, completamente fuera de lugar, porque una hectárea, si mal no recuerdo, creo que son 10.000 metros cuadrados, con lo cual, de medir una cosa en hectáreas a metros cuadrados, pues hay diferencia. La superficie considerada no está justificada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la superficie que nosotros consideramos donde está actuando el proyecto debería medirse, o sea, utilizarse una base de datos donde esté indicada esa superficie. O sea, no podemos decir, bueno, pues estos son 1.000 metros cuadrados. ¿Y cómo sabemos que son 1.000 metros cuadrados? ¿No? Entonces, seguramente habrá un registro donde aparezca cuál es la superficie de ese territorio en el que estamos actuando. Y luego, otro error común es considerar la misma superficie en varias anualidades. Pues esto es un error común, como comentábamos antes, en casi todos los indicadores, ¿no? Es decir, donde he actuado en 2020, pues si ya he actuado en 2020 y también actúo en la misma superficie en 2021, esa superficie solo la computo en uno de los 2 años, generalmente en el primero donde haya actuado. Disculpen. El siguiente indicador es espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas urbanas. Es un indicador bastante similar al anterior, aunque tiene algunas pequeñas particularidades que vamos a mencionar a continuación. Mide también la superficie, pero en este caso es en metros cuadrados, no es en hectáreas, afectada por medidas puestas en funcionamiento en el proyecto
para la promoción del desarrollo sostenible. ¿Qué tipo de acciones se suelen incluir en este indicador? Pues creación de nuevos espacios, mejoramiento de existentes que contribuyan pues, al desarrollo sostenible a través, por ejemplo, de no sé, pues, rehabilitación de zonas verdes, por ejemplo, instalación por ejemplo, de puntos de recarga eléctrica, renovación de ciertas estructuras que, poniendo a las nuevas, pues sea un menor consumo energético, por ejemplo, este tipo de acciones. Hay que tener en cuenta que aquí, esto sí que es particular de este indicador, deben ser acciones realizadas en zonas urbanas. Zonas urbanas consideramos los núcleos poblacionales de más de 5.000 habitantes, con lo cual todas las acciones que se realicen en núcleos poblacionales inferiores a 5.000 habitantes no deben computarse a este indicador, ¿de acuerdo? Solo para aquellas poblaciones de más de 5.000 habitantes. Y la justificación pues, sería similar a la anterior, ¿no? Hacemos un breve informe en el que se indica qué acciones ha realizado el proyecto, cómo se han llevado a cabo y cómo han contribuido al desarrollo sostenible de la zona afectada, indicando la superficie en la que se ha actuado. ¿Cuáles son los errores más comunes en este indicador? Pues, bueno, bastante parecidos a los del anterior, ¿no? En este caso, pues, incluir una superficie mejorada por acciones que todavía no han sido terminadas. Aquí, cuando computamos este indicador, el criterio que se sigue es que la acción o la actuación del proyecto que haya contribuido a mejorar o promover el desarrollo sostenible de esa superficie no se compute hasta que se haya terminado esa acción y se pueda comprobar que efectivamente se ha llevado a cabo y evidentemente pues se ha mejorado. Considerar la misma superficie en varias anualidades, pues igual que la anterior, ¿no? Si tenemos una actuación que hacemos en varios años, pues solo se debe computar esa superficie en un año. Y luego, pues, como hacemos hincapié antes, solo se computa la superficie de zonas urbanas. La superficie de zonas rurales debe dejarse fuera. Ya entramos en la última prioridad de inversión de este eje, que es la prioridad 6F, y el primer indicador que contribuye a esta prioridad es la capacidad adicional de reciclaje de residuos. ¿Qué es lo que se pretende medir aquí? Pues el número de toneladas adicionales de residuos reciclados después de la aplicación de las nuevas medidas que se han puesto en marcha en el proyecto. Ojo, es capacidad de reciclado adicional, no total. Aquí es un caso similar, digamos, al del indicador anterior que veíamos, el C09 con el aumento del número de visitantes. Deberíamos establecer una capacidad de reciclado inicial en el área de actuación del proyecto, digamos que pues, se han reciclado hasta ahora o en el último año pues, 1.000 toneladas y mi proyecto pues, va a contribuir con X toneladas anualmente. Entonces, lo que hay que cuantificar en cada anualidad es las toneladas adicionales a esas 1.000 que son recicladas, porque las 1.000 ya lo eran. Entonces, lo que se quiere mostrar en este proyecto es, digamos, ese reciclado adicional, ¿no? Que sea esa capacidad adicional que se ha creado, que se ha generado. ¿Cómo se justifica este indicador? Explicando las medidas que se han llevado a cabo en el proyecto y cómo esas medidas han incrementado, han aumentado la capacidad de reciclaje de los residuos ya existentes. Es decir, por qué lo que ha hecho mi proyecto ha mejorado lo que ya había. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los errores más frecuentes en este indicador? Bueno, pues contabilizar las toneladas recicladas totales en vez de las que se han incrementado. Comentábamos antes que al inicio del proyecto se debería establecer el valor de las toneladas que se reciclaban en ese área y lo que se computa pues, es el incremento que hay cada año, ¿de acuerdo? Respecto a lo que ya había.
no las toneladas totales que se han reciclado a lo largo de todo el proyecto. Si al inicio del proyecto no había residuos, no había reciclado de residuos, es decir, partíamos de un sitio en que, lo que ha hecho mi proyecto es precisamente actuar en una zona donde no se reciclaba y ahora se recicla, pues perfecto, porque entonces el valor inicial era 0 y todo lo que ha generado toda la capacidad adicional que ha generado en mi proyecto, pues se contabilizaría el indicador. Otro error frecuente es no explicar adecuadamente las medidas que fueron implementadas para alcanzar esa capacidad adicional. Es decir, no basta decir mi proyecto ha incrementado la capacidad en 500 toneladas a través de tal medida o tal. Vale, de acuerdo. ¿Y en qué consiste esa medida? ¿Cómo se ha llevado a cabo? ¿Por qué ha incrementado esa capacidad adicional? Hay que explicar un poquito, pues eso, ¿no? Justificar por qué lo que hemos hecho ha mejorado lo que ya había anteriormente. Y por último, otro error típico es cuantificar los valores estimados sin cualquier metodología que los apoye. Es decir, a veces nos puede resultar complicado cuantificar la capacidad real de reciclado de residuos que se ha generado en el proyecto, ¿de acuerdo? O a lo mejor, precisamente, en nuestro proyecto lo que va a hacer es generar esa capacidad adicional en el futuro. Simplemente, pues, a lo mejor se está investigando en la mejor manera o en establecer una metodología para incrementar esa capacidad adicional. En ese caso, claro, los valores que se aportarían serían estimados, pero deberían tener una metodología de fondo que los justificase. Un estudio o un plan en el que se diga, pues bueno, es que estos datos están basados en tal. Y de esa manera, pues se podría cuantificar, digamos, esa estimación en el indicador. El siguiente indicador, C018, es la población adicional que se beneficia de la mejora en el suministro de agua. ¿Qué es lo que se mide aquí? Número de personas o población adicional. Esta palabra es clave, nuevamente, que se beneficia por las acciones del proyecto relativas a la mejora en el suministro de agua. ¿Cómo se debe medir este indicador? Pues utilizando otra vez los indicadores de población, ¿no? Deberíamos utilizar estadísticas oficiales actualizadas de la población o los territorios en los que se va a actuar, a través de estadísticas, pues registros municipales o institutos de estadística, etcétera, y contabilizar la población que se beneficia de esas medidas a medida que se van implementando. Es decir, aquí podemos tener varios casos. Digamos que es una mejora de un suministro que ya había, con lo cual se supone que esa mejora pues afecta a una determinada población o territorio, digamos, a lo mejor no es una ciudad, un núcleo poblacional entero, sino que es solo una parte de él. De esa manera, pues habría que cuantificar solo, no toda la población de la ciudad, sino únicamente del territorio que se beneficia, las personas que se benefician de esa medida. Debería irse, esto se refiere, a contabilizar la población que se beneficia a medida que se va implementando las medidas, se refiere porque a veces no se implantan todas las medidas a la vez, sino que se va haciendo de forma progresiva y que a lo mejor con una primera fase de ese sistema, ese mecanismo o esa medida que está implementando el proyecto, pues ya se beneficia a cierta población. Con la segunda fase, otra más población y con la tercera, más población. A veces ya simplemente, no es progresivo, sino que en el momento en el que se instala, pues pasa de 0 a 100, por así decirlo, ¿no? Se computa toda la población. Si partimos de un valor de 0, es decir, que no existía este sistema de mejora de agua, pues se computa toda la población de esa localidad, porque toda la población se va a beneficiar. En el caso de que solo se beneficie una parte, pues habría que intentar contabilizar solo esa parte de la población que es la que se beneficia de esta mejora. Los errores frecuentes, pues como en todos los mismos que los indicadores de población que vimos antes, ¿no?
contabilizar la misma población en varias anualidades. Claro, si yo voy a actuar en Badajoz, por ejemplo, y ya he puesto esa población en 2020 y en 2021 voy a volver a actuar en Badajoz con la misma medida, a lo mejor en otra fase, pues esa población ya está computada, ya no la volvería a computar. Si es un territorio diferente, en ese caso sí, podría computar esa población adicional porque no estaba contabilizada anteriormente. Se deben, lo hemos dicho antes, se deben utilizar estadísticas oficiales, porque claro, si utilizamos aproximaciones o estimaciones, es complicado porque hay que tener una base de justificación de qué población estamos considerando. A veces se puede hacer cuando, por ejemplo, en el caso que comentábamos antes, que nuestras medidas solo van a afectar a una parte de una ciudad, por ejemplo, una parte de un territorio, y nos resulta complicado establecer la población real de ese territorio o la población real que se va a beneficiar de esas medidas, pues podemos hacer una aproximación diciendo, estimamos que va a ser un porcentaje de esa población, ¿vale? Se puede hacer, pero debemos dar una justificación de por qué elegimos ese porcentaje y no otro. Entonces, claro, hay que tener cuidado cuando se realizan este tipo de estimaciones. Lo ideal, ya digo, sería utilizar la población real basadas en estadísticas oficiales. Igual que antes, pues utilizar diferentes fuentes de datos durante la ejecución del proyecto, ¿vale? Deberíamos utilizar la misma fuente a lo largo de toda la vida del proyecto. Si la cambiamos, deberíamos justificar por qué y actualizar los datos anteriores, porque lo que no podemos es ofrecer datos de distintas anualidades con diferentes fuentes. No tiene sentido. Y creo que este es ya el último indicador del que vamos a hablar. El número de herramientas de gestión transfronteriza de recursos naturales. ¿Qué es lo que mide este indicador? Pues las herramientas que se desarrollan, se implementan, se crean en el proyecto para una mejor gestión coordinada de los recursos naturales. ¿Cuáles son este tipo de herramientas? Bien, aquí el concepto es bastante amplio. ¿Qué es lo que pensamos aquí cuando hablamos de este tipo de herramientas? Podemos poner, por ejemplo, no sé, aplicaciones móviles, un sistema de mecanización para la mejora de los residuos, un plan de mejora de gestión de los residuos. No sé, es un concepto bastante amplio. Lo que sí que tiene que estar claro es que esté basado en una tecnología innovadora. O sea, en algo que no existía antes o en algo que mejore claramente lo que existía antes, ¿de acuerdo? No vale decir, no, pues aquí a veces nos han presentado como herramientas, pues no sé, un vídeo o un plan de comunicación o sea, entregables del proyecto en el que se defendía, digamos, la gestión de los recursos coordenada de los recursos naturales. Pero claro, no se veía ahí realmente que fuese algo innovador, sino eso básicamente un elemento de comunicación o de visibilidad del proyecto, pero no es en sí una herramienta desarrollada por el proyecto para mejorar la gestión de los recursos naturales. Para justificar este indicador, precisamente, tenemos que explicar en qué consisten esas herramientas. Por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación móvil o una plataforma para lo que sea, pues tenemos que explicar en qué consisten y, a ser posible, mostrar que esa herramienta ha sido implementada, ya sea a través de una imagen. Aquí sí que a lo mejor puede haber un entregable asociado a esa herramienta. Por ejemplo, si hemos desarrollado una nueva metodología, por ejemplo, de gestión de recursos, pues seguramente habrá un informe donde se resuma o se explique esa metodología. En ese caso sí que se puede anexar o juntar el entregable como justificación para la cuantificación de este indicador. ¿Cuáles son los errores más comunes en este indicador? Bueno, pues lo hemos comentado un poquito ya básicamente, ¿no? Interpretación errónea de lo que es considerado una herramienta innovadora de gestión de recursos naturales, ¿de acuerdo? Tiene que ser una herramienta que sea nueva o que haga o implique una mejora clara en lo que había anteriormente.
Y, por supuesto, tiene que ser de gestión de recursos naturales, porque, claro, estamos hablando de proyectos de gestión de recursos naturales, no es una herramienta de cualquier otra cosa. Contabilizar la misma herramienta o varias versiones varias veces o en anualidades distintas. Claro, aquí a veces nos dicen bueno, yo he creado una herramienta, por ejemplo, vuelvo al caso de una aplicación móvil, ¿no? La herramienta en sí es la aplicación móvil, entonces cuando se desarrolla, pues se contabiliza y punto. Si luego se hacen versiones de esa aplicación, que básicamente es la misma, o digamos, no sé, una actualización de esa herramienta, la herramienta sigue siendo la misma, con lo cual no se debería contabilizar dos veces, sino simplemente en el momento en que se implementa o se desarrolla la herramienta inicial. Esto va relacionado con el siguiente punto, que normalmente, al igual que en indicadores anteriores, la herramienta se debe cuantificar cuando ya esté completamente desarrollada, ¿de acuerdo? Puede ser que a veces nos han comentado decir, no, pues se está desarrollando una aplicación móvil que está pues, valga la redundancia, en fase de desarrollo. A ver, lo suyo sería que se cuantificase una vez que ya está aprobada y, digamos, accesible al público, ¿no? O accesible para quien la vaya a utilizar. Bien, pues hasta aquí ha llegado la parte de la presentación que hacía referencia a cada uno de los indicadores, y ya para terminar vamos a mostrar un par de diapositivas rápidamente. En esta primera simplemente pretendo mostrar un poco qué es lo que se ve o cómo identificar si su informe ha sido revisado y ha sido aceptado, ¿no? Como pueden ver aquí, en la primera columna aparece el número de informe, que es, bueno, es correlativo, ¿no? Según se van presentando los informes. La siguiente columna es el número de operación, que en este caso, para que no se muestre, lo hemos eliminado, pero aparecerían los códigos de su proyecto, al igual que aquí, del desplegable. La fecha de cierre de datos, comentábamos antes que siempre es el 31 de diciembre del año de referencia de cierre del cómputo de los datos, con lo cual es correlativa. Y aquí en la fase recordamos que hay distintas fases a lo largo digamos, de la cumplimentación del informe de indicadores. Cuando ustedes están grabando, editando los valores, sería en la fase de BP grabación. Una vez que esos valores ya son grabados y guardados, digamos, por llamarlo de alguna forma, son confirmados, pues ya podrían ustedes lo que es cerrar el informe, y una vez que está cerrado ya no se puede, digamos que no se pueden modificar los valores. Si se han dado cuenta que quieren corregir algún valor, porque se han confundido, por ejemplo, pues tienen la opción de reabrir el informe, ¿de acuerdo? Entonces pasaría otra vez a la fase BP grabación. Una vez que el informe ya está en fase cerrado, digamos que ya estaría listo para la firma del representante legal, que sería el siguiente paso. Ya una vez que se firma, aparece BP firmado, y en el momento en que aparece BP firmado es cuando ya la Secretaría Conjunta puede revisar el informe. Antes no, es una vez que ya está firmado. Cuando está firmado, pues la Secretaría Conjunta revisa el informe y ya una vez que se acepta o se rechaza, ya aparece aquí la fase SC revisado. Eso quiere decir que ya ha sido revisado por la Secretaría Conjunta, y en la siguiente columna aparece si se ha aceptado o no. Cuando se rechaza un informe, lo que hace Coopera es que genera una versión nueva de ese informe que es una copia exacta del informe anterior, es decir, traslada los valores cuantificados en el informe anterior y la documentación, y simplemente lo que hace es que los deja editables para que se puedan corregir. Por eso aquí esta columna muestra un número de informe de origen, quiere decir que el informe 3 en este caso fue rechazado, y se genera automáticamente el número 4 y te pone que se basa en el que fue rechazado, que es el 3. Y ya para terminar, pues a modo de recordatorio, resumen, conclusión, como ustedes lo quieran llamar, recordarles que la explicación de los valores cuantificados siempre debe ser coherente con lo que se registra en la plataforma, ¿de acuerdo?
La verdad es que no en pocos casos nos encontramos que ustedes graban unos valores en el informe, pero luego la documentación que adjuntan para justificar o explicar esos valores, pues aparecen otras cosas completamente diferentes. Entonces, claro, ya esto implica en que tenemos que consultarles cuáles son los valores correctos o pedir subsanación, y ya se demora el proceso de aceptación del informe. Cabe recordar también, muy importante, que los valores cuantificados en informes anteriores siempre pueden ser corregidos en el informe actual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo ahora en el informe que estoy preparando para 2021 me doy cuenta que me he equivocado en los valores que puse en 2020, por ejemplo, pues ahora los puedo corregir y poner la cifra correcta en 2020. Y este sería el valor que se consideraría a partir de ahora, de tal manera que el último informe que se presenta es el que recoge, se supone que es el más correcto porque recoge todos los datos actualizados de los informes anteriores. Si no nos hemos equivocado, pues los datos serían los mismos que los anteriores, más la actualización de 2021, y si nos hemos equivocado en algo, pues recogería ese valor corregido. En ese caso, habría que justificar por qué se ha corregido ese valor. Simplemente pues, se dice que se ha detectado un error en tal porque lo habíamos contabilizado mal o lo que sea, y de esa forma quedaría perfectamente recogida y justificada la pista de auditoría. Recordar que, aunque haya mucha desviación entre los valores previstos y los valores alcanzados, se puede justificar siempre. No tengan miedo en reflejar los valores reales finalmente obtenidos, aunque sean muy diferentes a la previsión que hicieron. Ya les digo, las previsiones pues a veces nos podemos equivocar porque medimos mal, o también pueden pasar cosas que hagan que nuestra previsión pues, quede completamente inválida, ¿no? Entonces, no tengan miedo y siempre reflejen los valores finalmente alcanzados, porque siempre se podrá justificar. Y por último, contarles que se ha implementado una nueva funcionalidad en Coopera, que cuando un informe es aceptado o rechazado por la Secretaría Conjunta, se envía un email de aviso a todos los usuarios con perfil BP, que tengan perfil BP en el proyecto, de tal manera que ustedes puedan saber siempre, hacer un seguimiento de en qué estado está su informe. No obstante, siempre que se rechaza o se va a rechazar, solemos avisar, solemos enviar un email diciendo que se ha detectado tal error y indicando cómo corregirlo, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por su tiempo. Sé que la presentación ha sido un poco densa, pero la verdad es que había bastante materia para tratar y nada, ya quedo a su disposición para preguntas, dudas, consultas, cualquier cuestión que estimen oportuna. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Efectivamente, esta presentación era más amplia de la que hemos tenido en las otras sesiones, pero así lo teníamos previsto. Vamos con el tiempo que teníamos calculado. Creemos que era importante ir indicador a indicador recordando esa información que seguro que ya todos conocen, pero también estoy segura de que habrá venido muy bien revisar. Y abordando esos errores frecuentes, esos problemas que tenemos identificados porque en años anteriores es donde hemos visto que podía haber alguna dificultad. Y vamos a dar paso ahora a ver la parte de dudas y ir intentando resolver y aclarar todo lo posible. Todos han sido muy disciplinados, casi todos han sido muy disciplinados, podemos decir, porque todo el mundo está identificado con el código del proyecto y su nombre. Queda alguno por ahí, por favor, rogaríamos que lo hiciera para así poder hacer una lista de participantes correcta y confirmar que todos los proyectos de este eje están participando en el seminario para así no tener que contactar al que faltase. También decirles que este PowerPoint y la grabación será publicada en nuestra página web según teníamos previsto. Bien, como imaginábamos y era de prever, tenemos bastantes preguntas. En este eje tenemos más que en otras.
y no siempre se ha identificado el indicador, el número del indicador o el concepto del indicador al que hace referencia la consulta, pero Amaya ha ido ya también preparándolos, con lo cual si en alguna pregunta no está, pues lo va identificando y así te facilita también la respuesta y lo hacemos un poquito más ágil. Vale, pues vamos a ir por orden, Miguel. La primera consulta que hay en relación a los indicadores es del 0758 Ciclosend, ¿no? A las 12:49 empieza en el listado. Pues adelante. Sí, a ver, el problema es que habitualmente no se contabilizan los visitantes. Es difícil encontrar un número suficiente de estos espacios que contabilicen. Bien, a ver, evidentemente esta es una problemática que se puede dar. En este caso, si hay lugares que tienen registro de visitantes y otros que no, creo que sería mejor contabilizar solo los que lo tienen, ¿de acuerdo? Porque esa es la mejor medida para la forma más correcta de contabilizar este indicador. Porque si no, si utilizamos dos medidas podemos mezclar, permítanme la expresión de mi tierra, churras con merinas. Entonces, es difícil luego justificar que en un sitio hemos contabilizado de una forma y en otros sitios de otra. Debería ser una forma de contabilización común, ¿de acuerdo? Entonces, si solo tenemos registro de visitantes en unos lugares, pues a lo mejor quizás sea centrarse en la medición del indicador solo en esos lugares. ¿De acuerdo? Siguiente, Ecodestin, creo, ¿no? Sí. Vale. En caso de utilizar... Perdona, Miguel, perdona. Ecodestin tiene dos consultas, una posterior también, por si quieres agruparlas. Vale, a ver, pues voy a verla. Vale, puede ser que en caso de... Están relacionadas una con la otra. Vale, claro. Bueno, leo la primera, he leído las dos. A ver, en caso de utilizar como medida visitas a páginas web o a redes sociales en las que se realizan visitas virtuales o a los elementos de patrimonio, el valor sería el aumento de las visitas. En este caso, ya sé, está relacionado con la siguiente, pero aquí en primer lugar, bueno, el valor siempre es el aumento de las visitas, siempre. O sea, no es las visitas totales, siempre es el aumento, es la diferencia con respecto al año anterior. Eso tiene que quedar claro. Aquí, de todas maneras, llamaría la atención de cuidado con medir los visitantes a páginas web o redes sociales, porque, claro, el indicador mide el aumento del número de visitas a lugares subvencionados en el proyecto. Es peligroso esta forma de medir. Se tendría que justificar muy bien, pues, no sé, cómo es esa página web, de tal manera que a lo mejor si en esa página web de ese lugar, digamos que se puede hacer un recorrido virtual de ese lugar o algo similar, pues podría contabilizarse. Pero claro, solo por visitar las redes sociales de ese lugar, pues no me parece una medida muy adecuada para computar este indicador. En caso de un aumento de visitantes a elementos del patrimonio, puede ser que un socio del proyecto contabilice por visitas reales y otro por visitas virtuales en función de las actuaciones que haya realizado cada uno. Y el jefe de fila tendríamos que unificar los dos datos. Efectivamente, el problema lo tiene, entre comillas, el jefe de fila, ¿no? Es el responsable de unificar los datos. Vuelvo a repetir un poco lo mismo que en el caso anterior del otro proyecto, el Ciclosend. Si tenemos las dos formas de medir, yo me centraría fundamentalmente en las que sean de visitas reales, o sea, en los lugares que tengan registro de visitantes, ¿vale? Que se puedan medir cuántos visitantes había en un año y cuántos habían en otro claramente y se pueda establecer la diferencia. Lo que no es muy adecuado es decir, bueno, un beneficiario lo ha medido así, otro así y esto es lo que presentamos.
no lo veo muy correcto, la verdad. Yo me centraría solo en un tipo de medida y en este caso la mejor o la más correcta es a través del registro de visitantes reales. A ver, vuelvo para atrás. La siguiente. Sería El la del proyecto 68 68. RESTI, ¿no? Sí. 68 RESTI para el indicador C9 de aumento de visitantes. Sí. Vale, buena pregunta. Para el cálculo del aumento en 2021, C009, creo haber entendido que tendremos que utilizar la base negativa del año anterior, aunque tengamos 0 en el 2020 en el informe. ¿Me lo podríais aclarar, por favor? Pues, buena pregunta, Resti. Tengo mis dudas, la verdad. Te sugiero que nos envíes la consulta por email para que la tratemos aquí y te demos una respuesta, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, es verdad que la medición debe hacerse siempre sobre el año anterior, porque el aumento siempre va sobre el año anterior. En este caso, como hemos tenido la pandemia, pues eso puede haber desvirtuado todos los datos. Mi respuesta ahora te diría que debería hacerse sobre 2020. Sobre 2020, pero claro, no con el dato 0, sino con el dato de visitantes real. Porque el dato 0 ya sabemos que es lo que hemos cumplimentado, pero en realidad el número de visitantes fue otro. Tengo dudas. Si te parece bien, envíanos la consulta por email y la tratamos aquí para dar una respuesta común, ¿de acuerdo? Miguel, Sí. Hola, soy Susana de Resti. Susana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, yo he entendido que efectivamente si tenemos un cálculo acumulativo para poder tener el aumento en 2021, es que creo que si no sí que se desvirtúa en los números. Tendríamos que utilizar el negativo, aunque sea brutal, del año anterior. Y si nos vuelve a salir negativo, tendríamos que poner 0. Entiendo que sería así, pero si quieres, por no entretener y verlo de manera bilateral, Sí. lo hablamos. Muchas gracias, sí, gracias. Gracias, Susana. Yo tengo un entendimiento similar al tuyo, ¿vale? De todas formas, ya te digo, vamos a tratarlo a ver cuál es la mejor forma, porque seguramente además sea una cuestión recurrente. Sí, este tema, Miguel, lo veremos con la autoridad de gestión y con la comisión para unificar criterios, porque es que tiene que tener todo el mundo el mismo tratamiento. Efectivamente. Pues pasamos a la siguiente entonces. Este queda aquí anotado para estudio y confirmación del criterio a adoptar. ¿Pasaríamos al 202, Zasnet? Sí. Gracias. Vale. Los dados para o indicador C09 por norma não estão disponíveis à data de 31 de dezembro do ano anterior para apresentar o relatório até 31 de janeiro. Como poderemos fazer, uma vez que não só deve fazer estimativa? Aqui, digamos que podem optar por duas ou várias situações. Se temos dados, dos visitantes do ano anterior, exceto do último mês, por exemplo, é possível que não tenhamos os dados do ano completo, mas sim de alguns meses. Nesse caso, poderíamos fazer uma estimativa dos dados que faltam, mas como uma base de justificação, por exemplo, com dados do anos anteriores, similares. Em caso, outra opção é considerar este ano o valor 0, porque ainda não há dados para cumprimentar, não há dados para preencher, então poderíamos, digamos, utilizar os dados deste ano para preencher o relatório do próximo ano.
outra opção que poderia ser, não sei se estava a pensar, mas não, acho que o melhor é também, não sei, iba a dizer que podem aguardar até que os dados estejam disponíveis, mas é possível que não estejam disponíveis até junho ou julho, então essa opção não é possível. Outra opção seria recalcular todos os dados do projeto utilizando uma fonte estatística alternativa, mas compreendo que isso obviamente implica mais trabalho fazer um recálculo de todos os dados que já foram preenchidos. Mas não sei, são as alternativas que posso apresentar. O importante é que, independentemente da decisão que tomem para preencher os dados, estes dados devem ser justificados, não é? Se finalmente decidem preencher o valor zero, simplesmente indicam que não há dados atualizados para este ano e, portanto, esta informação será oferecida no próximo ano, por exemplo. E se finalmente decidem alterar a fonte estadística, simplesmente teriam que fazer um recálculo com a nova fonte estadística e explicar por que foi alterada, que basicamente é porque a fonte original não dispunha dos dados atualizados no momento de preenchimento do relatório. Obrigada, Miguel. Efectivamente, o mais importante é que esteja tudo muito bem justificado, com uma informação e com os dados que sejam coerentes. Isso é fundamental. Bien, pues para la siguiente pregunta ya nos vamos al 750, a Coambi, ¿no? Sí. En este caso hay una segunda pregunta de este mismo proyecto más adelante. Vale, gracias, Amaya. Ok, vamos. Primeiro, o desenvolvimento de uma cartografia administrativa para melhorar a gestão do território natural pode ser considerada um investimento? Não compreendo muito bem esta questão. El indicador al que se refiere es el C023. Sí. Que é a superfície. No fundo, a utilização de uma cartografia através de... Bom dia, sou a Laura. Bom dia, Laura. A utilização da cartografia recorrendo ao SIG, que vamos incidir num território bastante alargado, se poderíamos considerar essa área para o indicador. Ok. Já compreendo. A área. Sim, claro. Eu acho que sim, porque... Efectivamente, vai fazer não uma atuação direta, digamos, no território, mas é algo que evidentemente pode melhorar a gestão desse território. Exatamente. Portanto, poderia ser considerada a superfície indicada nessa cartografia. Nós fizemos esta leitura, uma vez que o território intervencionado foi estudado, alterado, caracterizado, considerámos que tínhamos intervido nessa superfície toda. Sim. Obrigada. Sim. A outra questão deve considerar-se a área onde se realizam inquéritos dedicados à valorização do capital natural para o cálculo do indicador. Ou seja, se estou a compreender bem, o que vão fazer são inquéritos a pessoas sobre a sua opinião em determinadas sobre diferentes questões para uma valorização do capital natural. Exato. No fundo é utilizar um trilho natural. Sim. E tentar ver se as pessoas valorizam, se estavam dispostas a pagar para manter aquele caminho natural daquela maneira.
mas no fundo estamos a tentar incidir sobre aquela área natural para manter aquela... Aqui tenho mais dúvidas, mas acho que também poderia ser considerada. A minha dúvida é que provavelmente, ou seja, o que estão a fazer é um inquérito, portanto não sabemos se finalmente as pessoas decidirão fazer essa contribuição, digamos, para manter esse território, não é? No entanto, se explicam bem, justificam bem porque é feito este inquérito e como é feito, eu acho que sim, poderia ser considerado. O inquérito faz parte de um dos objetivos do projeto. De qualquer das formas, esta área dos inquéritos está incluída na área do mapa. Por isso, em princípio, como não podemos somar, ficaria resolvida a situação. Ok. Então, sim. Se é a mesma área, então só pode ser contabilizado uma vez, não é? Ok. Já com a outra ação já estaria justificado. Exato. Ok. Obrigada, Miguel. Obrigado. La siguiente, Miguel, es el 217, Codestín, a la 1:07. Esa ya está respondida Es verdad. anteriormente. Efectivamente, que la hemos visto antes. El Tenéis razón. 363, el 0363. 1, 2, 3, 4 redes. A la 1:11. Vale, sí, ampliando lo que ya han dicho, indicado por algunos colegas, no se puede disponer del respaldo oficial de estadísticas SINE 2021 que no estén publicadas. Otros organismos certificadores oficiales, como Consejerías de Cultura, tampoco ofrecen estadísticas oficiales de la anualidad precedente hasta bien entrado el año. Sí, bueno, como comentaba anteriormente, aquí pues, tenemos varias opciones. Bien, podemos justificar que en este año, de momento, se computa el indicador a cero porque no está el dato actualizado correspondiente a la última anualidad, entonces pues se cumplimentaría en el informe del año que viene. O bien, como comentaba antes, podemos hacer un recálculo de todos los valores presentados anteriormente utilizando una fuente de datos que esté actualizada. Entiendo que esto puede ser más complicado. Aquí a lo mejor si no tenéis datos y tampoco se puede hacer una estimación fiable en el sentido de decir, bueno, pues si me faltan, claro, para todo el año es más complicado, pero si faltaran solo datos que a veces del último mes, por ejemplo, pues a lo mejor ahí sí que se puede hacer una estimación del último mes en función de cómo han ido los meses anteriores, ¿no? Pero claro, si lo que falta es el dato de toda la anualidad, quizás lo mejor sea dejarlo a cero, justificar que se cumplimenta a cero porque no hay datos actualizados y se actualizarán al año que viene. Eso o la otra alternativa de hacer el cálculo con una base de datos diferente, pero claro, habría que hacer el recálculo para todo el proyecto. Muy bien, pues pasamos al siguiente. 725. Northwater. Es genérica, no se refiere a ningún indicador en concreto. Vale. Sí, eso es la presentación del último. Vale. O nosso projeto termina no início de abril de 2022. Queria saber quando teremos de entregar o último informe de indicadores. Pronto. Em primeiro lugar, o relatório de indicadores correspondente aos dados atualizados até 31 de dezembro de 2021 deve ser apresentado como máximo até 31 de janeiro deste ano, de 2022. Okay? Neste relatório que estou a falar agora, só devem apresentar os dados atualizados até 31 de dezembro de 2021. Os dados atualizados da anualidade 2022, ok? Dos meses de janeiro, janeiro e março, serão apresentados no relatório de indicadores de realização do próximo ano. Isto é, a apresentar em janeiro de 2023, ok? Não sei se ficou esclarecido. Sí, Miguel.
pasamos a la siguiente. Ahí está. El Aquambi ya estaría, ¿no? Con lo cual sería el 581 Eurobert. Sí, hay varias cuestiones a continuación con el tema de la cuantificación. Bueno, esta del 581 es un poco diferente, pero luego hay varias en relación con lo que planteó el proyecto 68. Vale, Vale. gracias. En el caso de Eurobert, que contabiliza el aumento de visitantes a toda Extremadura y partes del Alentejo portugués, ¿cómo contabilizar ese aumento de visitantes en relación al proyecto? Proponemos puntos específicos de recogida de datos. Bueno, a ver, en realidad esos lugares o puntos se deberían haber establecido previamente para hacer la base de contabilización. Establecerlos ahora no sé si procede. Se podría hacer y tomar como año base este año y empezar a contabilizar este año y a partir de aquí los aumentos al año que viene. La otra opción es si podéis justificar que, digamos, el impacto del proyecto es en todo el territorio de Extremadura y Alentejo, de alguna forma, pues contabilizar los visitantes que ha habido en estas dos regiones, ¿vale? Y a partir de ahí, pues el incremento en cada año. Vale, el Biornatur entiendo, ¿no? Es la siguiente. Bueno, el proyecto 220 y 585, esa pregunta, o sea, ese comentario se ha escrito justo cuando estábamos con el 68. Vale. Entiendo que se refiere a ese tema. También el 414. Vale. Después el 476 dice que la duda del RETI también. Vale. Bueno, pues como hemos comentado, vamos a hacer un análisis y vamos a estudiar, lo consultaremos también con la autoridad de gestión y a lo mejor hay que plantear una consulta a la Comisión Europea también. Entonces, bueno, en principio lo dejamos en stand-by, ¿de acuerdo? Intentaremos mandar una comunicación global a estos proyectos lo antes posible, por lo menos a los que les afecta este indicador, ¿de acuerdo? 595. Nosotros en Discover Duero Douro estamos utilizando las estadísticas de pernoctaciones como muestra de aumento de visitantes al territorio. Es una estadística bastante fiable ya que se utilizan datos del INE y del Instituto Nacional de Estadística de Portugal. Bien, vale, es una buena aproximación. Desde mi punto de vista se justifica, pero no obstante, en el informe justificativo, explicativo que digáis, pues podéis argumentar porque consideráis que es una medida bastante fiable. En ese sentido, no habría problema. Yo creo que quedaría justificado. Raya termal, totalmente de acuerdo con 476. Vale. Es en relación a lo anterior. Sí, no, ese punto, en cuanto lo tengamos resuelto, pues a todos los beneficiarios de este eje les enviamos una comunicación para que estén al corriente y adoptemos todos el mismo criterio para ser homogéneos. Sí, ahí desde mi punto de vista creo que se debería tener en cuenta para el aumento, o sea, obviar, digamos, el año pasado, que fue donde la mayoría de los proyectos computaron cero, porque obviamente no hubo aumento en el número de visitantes, y contabilizar desde el año anterior. Pero bueno, ya digo, vamos a analizarlo y haremos una respuesta común. Vale. Perfecto. Que no haya ninguna duda. Bueno, pues esta sería la última. No veo aquí más. Creo que sí. Sí, no hay más. Vale. No hay más. ¿Alguien más se anima? Es el momento. Bueno, de todas maneras, si alguien a medida que lo está completando esta semana, esperemos que no el último día, por favor. Tiene una. Sí, el 476. Pregunta si la puede... Bueno, pues sí, pues sí. nada, pues ahí tiene el micrófono, tiene la palabra. Hola, no sé si se me oye. Perfectamente. ¿Sí? Mira, yo quería plantear, vamos a ver, de este indicador, el C009, nosotros también nos planteamos en los anteriores informes
el valorar el aumento de visitantes al territorio en función de las estadísticas que ha comentado Discover Duero, que era el número de pernoctaciones, y en función de eso, lo que pasa es que primero no encontramos, no sé ellos dónde lo han encontrado, el mismo dato a nivel de Alentejo, en el Instituto Nacional de Estadística de Portugal, nosotros no encontramos exactamente el mismo indicador. Y además encontrábamos el mismo problema que han comentado ya varios proyectos, que no se termina de tener el dato anual completo. Se llega a la estadística hasta noviembre, no llega hasta diciembre, con lo cual no teníamos el dato anual completo. Entonces, claro, yo no sé, nosotros planteamos el año pasado en nuestro informe la posibilidad de reformular o de calcular todo el indicador a todas las anualidades. Nos planteábamos la opción de este año, por ejemplo, de decir, bueno, nosotros hemos realizado una serie de actuaciones en el territorio que es objeto del proyecto, tanto en el Alentejo como en Extremadura, porque a nosotros también nos copia el proyecto de Extremadura, y esas visitas sí que son reales, porque tenemos recogidos los datos de la participación de esas actividades. Entonces, no sé si podríamos hacer, yo lo veo más fiable que lo del tema, incluso siendo el INE, es verdad que es un dato más fiable que ese, no vamos a tener, pero claro, se nos unen esos dos problemas que estoy comentando, tanto que no lo encontramos similar en el Instituto Nacional de Estadística de Portugal y además que no están actualizados para toda la anualidad. Entonces, ¿podríamos recalcularlo para todos los años? Es decir, nosotros pedirle a todos los beneficiarios del proyecto que nos digan de todas sus actuaciones que han realizado en el territorio en el que ha habido visitas, recalcular para 2019, que ahí evidentemente fue cuando empezó el proyecto, con lo cual el dato va a ser cero, porque no hubo actividades propiamente dichas, porque empezamos prácticamente a final de año. En 2020 nos encontramos con el problema de la pandemia, pero sí que a finales de 2020 se han realizado algunas actividades y ahora ya en 2021 sí que hemos podido realizar algunas más. Entonces yo creo que el dato va a ser mucho más fiable. No sé si me he explicado bien, si me he entendido. Sí, creo que te he entendido. A ver, en primer lugar hay que decir que la medida, o sea, para computar este indicador C009, lo ideal o la forma más correcta de hacerlo era establecer una serie de lugares que sean financiados por el proyecto, o en este caso lo que estás parecido a lo que dices tú, ¿no? Donde se han realizado actividades y contabilizar el número de visitantes que ha habido con respecto al año anterior. Es decir, con esto que quiero decir que la medida, o sea, contabilizar, por ejemplo, el número de pernoctaciones o el número de visitantes totales de todo el área, es aceptable, pero no es la forma más correcta de medir el indicador, en realidad, no es la forma más correcta. Lo que pasa es que es una forma alternativa para cuando no tenemos los datos, digamos, de visitantes reales a lugares determinados, que era lo que se debería haber establecido en un principio. Es decir, mi proyecto, ¿dónde va a actuar? Aquí. Si va a actuar en una región completa, pues ahí a lo mejor sí, pero normalmente las actuaciones se hacen en determinados lugares o en determinados territorios, en determinados monumentos, por así decirlo, en determinados espacios. Entonces, lo ideal es saber si esos espacios tienen un registro de visitantes, pues a partir de ese registro ir contabilizando año a año. Una vez dicho esto y teniendo en cuenta la problemática que evidentemente comentáis en relación a que no estén disponibles los datos actualizados ahora mismo, lo he comentado antes, siempre se puede hacer un recálculo, siempre se puede, no es lo ideal porque se supone que ya se había previsto una metodología, pero ante esta problemática, evidentemente, creo que sí que está justificado que se puede hacer un recálculo de todo lo que se ha hecho anteriormente, si es que había algo, o sea, si había algún valor, y utilizar a partir de ahora pues, una nueva metodología, sobre todo si sirve para mejorar la contabilización del indicador. O sea, por lo que tú expones, evidentemente, en vuestro caso parece que sí mejoraría, porque no tenéis o no sois capaces de encontrar datos actualizados de la otra forma. De todas maneras, lo que no sé si he entendido muy bien, lo que planteabas era decir, contar los visitantes a las actividades que hacéis.
Claro, lo que tendréis que tener en cuenta, a ver, ahí es complicado, porque claro, no serán las mismas actividades cada año, entiendo, porque como si no haces la comparación. Hay actividades que sí, perdón, hay actividades que sí se repiten. Vale. Porque es que, claro, contabilizar el número de, digamos, de participantes en las actividades, eso es más del indicador, de otro indicador. De hecho, más del eje 4 que para este. Ahora, sí que entiendo que quizás se podría justificar de decir, yo hago esta actividad en este territorio estos años y entonces ha habido estos visitantes este año, al año que viene hay tantos, al año que viene hay tantos. Bueno, habría que ver cómo se plantea. En principio no lo veo descartable, o sea, se podría estudiar. Sobre todo, ya te digo, si es para mejorar la contabilización del indicador. Es que lo que nosotros vemos ahí es que, bueno, al final, si yo cojo el mismo indicador que están cogiendo otro proyecto, que es lo del tema de las pernoctaciones, sí, todos estamos midiendo lo mismo. Al final, todos vamos a tener más o menos el mismo dato. O sea, entonces, sí, primero eso, y segundo, que es un territorio muy extenso, es toda Extremadura y todo Alentejo, no es real, yo no estoy actuando, sí que afecta, entre comillas, porque en este caso, en nuestro proyecto, tanto Diputación de Badajoz como Diputación de Cáceres participamos en el proyecto, con lo cual entiendo que casi que estamos intentando abarcar todas las dos provincias, pero bueno, es imposible realizar actividades en todas las poblaciones, ¿no? Con lo cual no cubre, por ejemplo, toda Extremadura. Pero además, el tema es que nosotros con este indicador intentamos en su día decir, bueno, vamos a medir desde el principio en puntos determinados de actuación. Imagínate, nosotros íbamos a actuar en una mejora en el anillo, ¿vale? Sí. Entonces, venga, vamos a medir el número de visitantes en el anillo, pero claro, la actuación todavía no se ha llevado a cabo, con lo cual no es real el dato que yo estoy dando. No hay un aumento en el número de visitantes en el anillo porque yo haya actuado con el proyecto si todavía no he actuado. Por eso te decía que a lo mejor es más real el dato de actuaciones que se llevan a cabo, reales, o sea, de actividades que yo estoy llevando a cabo a través del proyecto en los propios territorios. Y como te digo, si además se repiten, y yo puedo decir, mi beneficiario portugués está realizando en 2020 y en 2021 una actuación que es observación de estrellas a través de un particular Sky, por ejemplo, eso se está repitiendo en 2020 y en 2021, yo puedo decir, sí que ahora, mientras que lo estoy diciendo, estoy pensando, bueno, pero es que nosotros estamos limitando el número de visitantes porque es que con la pandemia no podemos ir más allá de lo que, ¿sabes? Que a lo mejor si fuese abierto a que fuese todo el mundo que quisiera, pero si yo estoy limitando en 100 visitantes, ya lo estoy limitando, ya no estoy aumentando el número de visitantes. A ver, ahí yo creo que se pueden distinguir dos situaciones o plantear dos alternativas. Por ejemplo, si el proyecto prevé actuaciones que antes no se realizaban, porque claro, yo ahí el pequeño problema que veo es qué año base o qué valor tomas como base sobre el cual empiezas a medir. Entonces, si son actuaciones que no se llevaban a cabo anteriormente, pues está claro, porque dice, bueno, no existía y ahora con esta actuación pues ha habido X visitantes. Pues evidentemente el valor base podría ser 0 porque no existía y a partir de ahí empiezas a medir. Con las actuaciones, digamos, que se repiten a lo largo de varios años, bueno, pues puedes tomar a lo mejor el primer año en el que se hace como año base y luego ir midiendo. Puede ser una alternativa, puede ser. Tendríais que plantearlo, a ver cómo se justifica, pero no lo veo, no lo veo descartable, no lo veo mal. De acuerdo. Te hacemos entonces la consulta, si quieres, por escrito y a partir de ahí intentamos... Sí, sin problema, de acuerdo. Vale. Gracias. Hay una nueva pregunta, Miguel. Sí, estoy viendo. Del Jerez Surés, ¿no? ¿No valdrían los datos de las oficinas de turismo del área, territorio de intervención de las actividades? Sí, claro, en principio sí valdrían. Los datos de oficinas de turismo también son datos oficiales. Hola, no era una pregunta, era una sugerencia para la compañera anterior. Perdonad. Perdona. Sí, mira, perdona, eso lo hemos intentado. La primera vez que hicimos el informe de indicadores,
consultamos tanto a la Junta de Extremadura como a las distintas oficinas de turismo y nos dijeron que los datos no eran fiables. Ellos mismos, la propia Junta de Extremadura, el Observatorio de Turismo de Extremadura y las oficinas de turismo nos dijeron que no eran fiables. Porque intentamos decir, bueno, pues vamos a coger las oficinas de turismo de los puntos más concretos donde nosotros hacemos más actividades, pero ya te digo que nos dijeron ellos que no, que mejor los datos del INE. A ver, perdona, ¿cómo es tu nombre, Global Tour? ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, es que no lo veo. Marta. Marta. Perdona. Tienes toda la razón, Marta. A ver, nosotros somos conscientes también de que este indicador es difícil de medir y evidentemente, o sea, somos conscientes de que lo que se mide en los proyectos no, o sea, los visitantes que hay en una determinada región, un determinado territorio de actuación, evidentemente no va a ser siempre por causa del proyecto, claramente. Eso lo sabemos. Por eso es cierto que, claro, la medición original o más correcta que se propone es la de establecer unos lugares, ¿no? Donde sí que haya registros de visitantes y donde el proyecto actúe. Por ejemplo, pasa que no todos los proyectos tienen previsto a lo mejor actuaciones en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de, a lo mejor, de un proyecto que actúa en una reserva natural, en un parque natural, pues bueno, ahí sí que tienes un registro de visitantes, entonces tú puedes hacer una comparativa año a año. También, eso no quiere decir que el proyecto haya contribuido a incrementar el número de visitantes en ese total, pero bueno, es cierto que es una aproximación, digamos, para medir el indicador. O claro, si se actúa en un determinado monumento, pues ahí es más fácil porque sí que suele haber registros de visitantes. Cuando es así, son actuaciones, digamos, más a nivel desarrollo global un poco del territorio, que no son a lo mejor en lugares concretos, pues más complicado. Entonces, pues evidentemente los datos que se presenten pues serán un poquito más, como decimos, cogidos con pinzas, ¿no? Pero es que la forma, a veces no hay alternativa para presentar estos datos. La que habéis presentado vosotros, por ejemplo, sí podría valer, pero habrá proyectos que no puedan, por la propia característica, por las acciones que hacen, pues no tengan esa posibilidad, ¿no? Entonces, por eso cogen la aproximación de los datos de oficinas de turismo, de institutos de estadística o pernoctación, este tipo de datos. Muchas gracias. Os hacemos la consulta por escrito y a ver si podemos cuadrarlo. Vale. Muy bien, de todas maneras nosotros ya adelantamos un poco el análisis y vamos intentando ver el criterio a adoptar para poder contabilizarlo y cuantificarlo bien. Bueno, pues entonces, si no hay ya más preguntas, no veo ni en el chat ni en manos levantadas ni nada, vamos a dar por concluido este seminario. Esperamos que haya servido de ayuda y que con ello puedan completar el informe de indicadores, por favor, presentado y firmado a más tardar el 31 de enero para cumplir con la normativa y el procedimiento establecido. Y para cualquier otra duda o cuestión que les pueda surgir de aquí a entonces, pueden enviarnos un email a nuestra dirección de siempre, proyectos@poctep.eu, indicando por favor en el asunto del proyecto el código del proyecto para que el técnico responsable pueda canalizarlo y así responder lo antes posible. Nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos por la participación y el tiempo dedicado y hasta la próxima. Cuídense. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Bien, gracias. Adiós, gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Sí, adiós. Hasta luego. Gracias.